Hola, estoy aquí con Edu y me va a hablar de innovación educativa. Edu, encantado, muchas gracias. Nada, En primer lugar, quería preguntarte en el contexto en el que te mueves, en el que das la enseñanza, en el que eres docente. Bueno, pues es que cuando hablamos de innovación educativa siempre pensamos en instrumentos tecnológicos que nos van a facilitar la labor docente, pero yo creo que a veces nos olvidamos de que lo importante muchas veces son un conjunto de cosas, que desde luego están los medios tecnológicos para facilitarnos la labor docente, pero también hay otras que son fundamentales. Por ejemplo, en nuestro país, el que podamos disponer de una serie de instalaciones en nuestro campo, en el campo de la educación física, que nos posibiliten el poder dar nuestras clases con normalidad, el que podamos disponer de material que en otros países puede ser muy simple, pero que aquí desgraciadamente muchas veces carecemos, de un balón para 20 niños, por ejemplo. Entonces, un conjunto de cosas, también la labor de formación del profesorado, para que tengamos más recursos didácticos a la hora del planteamiento didáctico de cómo enseñar una tarea, etcétera, etcétera. Es decir, que son un conjunto de cosas que desgraciadamente en el medio actual es muy difícil disponer de ellas, por decirlo de alguna forma, no disponemos. Eso es, bueno, directamente ya me has contestado las siguientes preguntas, porque te iba a preguntar ahora si la innovación docente, la innovación educativa era necesaria. Obviamente sí. Es fundamental porque, joder, los tiempos avanzan. Yo llevo muchos años en la docencia y lo que hacía hace 30 años no es igual que lo que se puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista metodológico pues, se ha avanzado mucho en el campo de la educación física y desde el punto de vista también de los recursos, etcétera, etcétera. Es decir, que hoy en día, pues evidentemente hay mucha más información, tenemos internet, etcétera, a nuestro alcance y si se puede aplicar, pues se aplica en la medida de lo posible. Muy bien, por lo cual ha habido una evolución increíble desde los últimos 30 años, que prácticamente es lo que llevas tú dando clases. Claro, yo creo que Internet ha posibilitado que tengamos a nuestro alcance experiencias innovadoras de gente que está haciendo determinadas cosas y sobre todo de formas de aplicar métodos de enseñanza que cuando acabamos INEF hace 30 años pues realmente lo sabíamos a nivel teórico y sin la profundidad que ahora se tiene y con la práctica que ahora se tiene. Así a bote de pronto, ¿alguna experiencia, bueno, ya sea negativa o positiva, de algún proyecto innovador que hayáis vosotros podido...? Pues en los años que he tenido no en el área de la educación física, donde desgraciadamente estamos con muy pocas posibilidades de desarrollo, pero en otras asignaturas he visto cosas interesantes desde el punto de vista de innovación tecnológica. Antes te comentaba de un compañero de tecnología que con un grupo en un instituto de Leganés fue capaz de trabajar con ese grupo en robótica y fabricar un robot que participó en certámenes de la Universidad de Carlos III, incluso llegó a ganarlo. Que hay cosas, pero son cosas a nivel de una persona interesada, un profesor interesado en un tema que lo desarrolla, etcétera. Por ejemplo, en el instituto donde estoy ahora, bueno, pues hay un grupo de teatro, ya que tenemos bachillerato artístico, un grupo de teatro que trabaja de una forma impresionante, ¿no? Y que también ha ganado algunos premios. Es decir, se puede decir que eso es innovación tecnológica desde el punto de vista mío, sí, es decir, recursos didácticos aplicados a la enseñanza que inciden en el desarrollo de los chavales, que es al fin y al cabo lo que tenemos que hacer. Vale, genial. Obviamente todo esto es muy bonito desde el marco teórico, pero a la práctica, si no hay una ayuda económica por parte de la administración, centro y demás, es casi imposible. ¿Cómo lo ves tú? Pues los recursos han disminuido de una manera impresionante, es decir, cada vez menos. Yo recuerdo, por ejemplo, en nuestro ámbito, hace unos años, que en la Comunidad de Madrid inició unos campeonatos escolares con un dinero que facilitó la mejora de las instalaciones en los centros públicos, que además facilitaba material, etcétera, etcétera. Eso se ha quedado ya en prácticamente 0 euros en recursos, con lo cual, es decir, hemos ido hacia atrás. No hay recursos para casi nada. Simplemente un ejemplo, en mi centro, en la sala de profesores, tenemos 2 ordenadores de hace 10 años, con el funcionamiento del sistema operativo de hace no 10 años, pero casi 5, es decir, el XP, con eso ya queda dicho todo.
Eso es, muchas veces el problema se lo achacan al docente, no innovas, estás plasmado en el pasado, eres un arcaico, pero realmente hay que ver todo el contexto que envuelve al docente. El docente, además, por mi experiencia, y no solamente el docente, sino los directivos de los centros, por necesidades de supervivencia, están continuamente intentando avanzar en este tema de las innovaciones, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista pedagógico. Pero claro, nos encontramos con una falta de recursos, que eso no es una justificación. Es decir, si tuviéramos recursos, se podría hacer muchísimo mejor. No hay recursos, se sigue trabajando en la medida de que se pueda, con la misma ilusión. Evidentemente, con más recursos, pues a lo mejor los informes PISA no serían los informes actuales, sino serían casi igual o mejor que en Finlandia. Porque hay una cosa fundamental que hemos hecho en este país y en eso los docentes y los directivos de los centros docentes han sido fundamentales, que es la integración de la población emigrante que ha venido a España. Ha venido a España en muy poquitos años una gran cantidad de gente y sin embargo no ha habido conflicto social. ¿Eso a quién se debe? A la escuela. Es decir, a la escuela, que ha sido capaz de que no hubiera esos problemas que en otros países pues sí los han habido, y sin embargo en este país no ha habido ningún problema y además se han integrado perfectamente. Eso es, me contabas antes lo del informe PISA, que directamente un examen que nos hacen de un modo un poco distinto al que nuestra enseñanza está planteada, porque seguimos teniendo la misma enseñanza desde prácticamente basada en la revolución industrial, en que sale un sujeto desde el principio y va evolucionando como si fuese una cadena de montaje. Y vemos que hay distintas lagunas, pero lo que tú comentas también de los inmigrantes, hay en otros países que sí que hay conflictos con ellos y eso no lo valoran los informes PISA. Claro, en Finlandia, Finlandia es un país que no hay que olvidar que está primero de la lista, pero es un país con 4 millones de habitantes. Todo es más fácil. Y luego, por ejemplo, yo soy docente. Yo no he podido asistir a ninguna reunión con el tutor de mi hijo en primaria. ¿Por qué? Porque mis horarios son tan inflexibles que no me permiten. Sin embargo, eso está penado en Finlandia. Es decir, en Finlandia, un padre que no asiste a las reuniones de tutoría está penado por ley. Sin embargo, yo que soy docente y que evidentemente quiero entrevistarme con el tutor de mi hijo, no puedo porque mi horario no me lo permite. Y como yo, que encima soy docente, pues una gran mayoría de padres. Claro, eso es uno de los problemas también, el acceso al mundo de a pie, porque muchas veces es lo que hablábamos antes, en el marco teórico todo está muy bien escrito, pero luego en la realidad un docente, que se supone que es el que está más cerca de los alumnos de la formación, no puede asistir a la formación de su propio hijo. Imagínate a alguien que tenga realmente que trabajar desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Claro, entonces, pero resulta que Finlandia lo facilita y te obliga. Es decir, en Finlandia es obligatorio que el padre asista a las reuniones de tutoría y hable con el tutor. Y sin embargo en España prácticamente es casi imposible. Que luego hay muchísimos aspectos, muchísimos ángulos de un prisma que te impiden luego realmente en estas encuestas que hacen educativas estar a los niveles de los países más evolucionados. Pero claro, como tú has dicho antes, se olvidan de que en España ha habido una labor fundamental que es la integración de la población que ha venido a este país a mejorar sus condiciones de vida. Y eso se olvida en el informe PISA también. Vale, genial. Pues nada, con esto muchas gracias. Chased down